Hola, hola. Itzlaza habla. Hola. Güey, esto se volvió un, charla joven cuando estaba, Ajá, sí, no sí. sé. Te Güey, trajo qué recuerdos. nostalgia, ya sé, De verdad, yo me siento como reportera de, no sé. de espectáculos. Sí, Tú, sí, bienvenidos sí, a la no. hora virgen. Te lo juro que estás cumpliendo mi sueño. Hola. Hola. Tenemos reportaje del otro lado con la reportera Sara. Buenas tardes. Y tú así de, Bueno, se me olvidó lo que acabo de decir. Ay, estoy cumpliendo mi sueño. Oye, Ay, Sarita, se cuenta. te hizo la gran invitación porque es el mes de las lesbianas. No, no es cierto, no es cierto. Ay, no, es que se viene un episodio muy, muy serio. Muy Entonces, zen. necesito que la gente haga el clic. Está muy zen. Es que es el mes del... El mes de lesbos. No se diga más. Bailemos. Strike a pose. Oye, espérense, muchísimas gracias. Miren, Sarita es una gran. Ahí les va a tener una sorpresa al rato en su Instagram. Se está grabando Jueves Santo. No, no es Jueves Santo. Jueves Santo, Sí, pues, Jueves Santo para ti, católico. Pesach para mí. Ajá, sí, Ajá, sí. o sea, es fecha importante. Es fecha importante. Pero fíjense de lo que vamos a hablar. De budismo, tú. Oh my god, De pero budismo tú tú lo puedes. Y tú eres judía. Y yo judía. Ay, que no. Tú me estás hablando de judaísmo, me va a hablar de budismo. Y ahora vamos a hazme hablar un de favor. budismo. Ay, no, con razón la gente se desuscribe. Ay, qué bueno que la gente se suscribe. Es que para poder salir en tu podcast en muchos episodios, necesito saber mucho. Ay, Para que me invites a muchos episodios. Esta mujer sabe muchísimo. Oigan, de antemano, disculpa porque se va a estar haciendo unos cortes. Puta, güey. Vamos a. Producción va a ocupar varios pasos y pases. Porque pues nuestros becarios, los bisbiriges, pues se les descuenta. Están en Se Jueves les Santo. descuenta, ¿no? ¿Cuál Están Jueves en Santo? Están en la alberca. Están de vacaciones y yo no les autoricé las vacaciones. Como en aquí. Bisbirige nos pones el meme el de. Jefe, si la Semana Santa se trabaja igual, yo estoy en Acapulco. Saludos a Acapulco. Y a los Y a los bisbiriges. bisbiriges en Acapulco. Becarios, hoy sí son becarios porque me abandonaron. Pero en todo lo. Muy bien. Sarita, hice Dígame. varias. Oh my god, investigación. Querido diario. Ay, querido Dear diario. diary. I was a lesbian just before I met Sarah. No, es cierto. No, espérate, Sarita, no es que si hay varias. Es que hay mucha duda. Hay varias dudas. Hay Miren, varias dudas. parte de la espiritualidad, lo que decíamos en episodios anteriores, la verdad. O sea, yo creo que la religión y la espiritualidad sí se van de la mano. Pero el hecho de que tú acudas a una religión o a un templo no quiere decir que seas el ser más espiritual. Y viceversa. Porque pues ves ahí a gente orando, pero es bien hipócrita. Pero no necesariamente. Anda o sea, robando. Como la señora esa que de no sé de qué país de allá de Latinoamérica, pues, porque pues que su hijo nada más robaba y que se lo mataron. Que estaba trabajando. Y mire, nombre sea de Dios. Pide ¿verdad? justicia. Ajá, pide entonces justicia, yo dije, sí. híjole señora, pues no. Pues no. O sea, pues no. O sea, además de ahí fue justicia divina. Ahí podríamos hablar de justicia divina, efectivamente, sé. o karma. Hablando de justicia divina, que el Johnny Depp, que la mujer, que. El güey. chisme, no, es que Ay, no. estamos grabando en un jueves lleno de chismes. No ¿Qué te lo pavaría? pierdas. Ay, que no se lo pierdan porque va a haber. Mejor hablemos de. ¿Qué sabemos? ¿Qué Tenemos sabemos el de Johnny reportaje Depp? Sarita, por favor, nos traes el reporte. ¿Qué Desde sabemos el de otro Amber lado del Heard? estudio, por cierto, estamos en Estudios Regular y Happy. Ahí están, La ahí señora están. chingona es es todóloga esta Pero, mujer, ¿qué te sí, digo? Sí, a todo le tenemos que El hacer. domingo vende menudo. Ay, sí. Hago trajes de niño Dios. Tú estás pesuda, ¿verdad? Pues, Tú estás bien- andamos Tú pesudos. estás bien pesuda, Pues oye, es que, ¿cómo le haces? ¿cómo le hacemos? Yo mendigando likes y mendigando los 10 pesos, dijo mi jefa. Una jefa. Una jefa. No. Pero pues es que es lo que somos, mendigos likes, Andamos mendigamos el like, el follow. El follow, el share. El share, Somos el mendigos. comment. Sí, El comment. somos mendigos Somos digitales. Mendigos, Perdón. no mendigos. Mendigos. Por dioseros digitales, eso es lo que yo quise decir. Muy bien. Ay, nos estamos Ay, no, desviando bien, cabrón. estamos desviando. Oye, bien, Sarita, cabrón, a ver, del tema. ¿por dónde empezamos tú? No ¿Qué tengo es la budismo? menor idea. ¿Qué es budismo? ¿Qué es Cuéntamelo. budismo? De entrada vamos a deconstruir ¿A quién? el cómo le llamamos al Buda Dharma. Ah, ok. ok. Pero ese señor o sea, fue como un profeta, ¿no? Según yo. No, O sea, ahorita que decías de la diferencia entre religión y espiritualidad. El Buda Dharma no es una religión,
porque el estricto sentido de la religión es religare, es decir, la conexión con la divinidad. Okay. ¿Sale? Entonces, ahí es donde somos diferentes. Flotando. Ajá, o sea, por ejemplo, las tradiciones abrámicas, judíos, católicos, cristianos, musulmanes, su tradición es revelatoria. Es decir, hay un Dios que viene a revelarles esta que es la son verdad. profetas. Okay. Pues por ejemplo, en el judaísmo se nos revelan las tablas de la ley, se nos revelan las tablas, que son ya los 10 mandamientos. 10. 12. ¿Cómo pasé catecismo? Ay, hijo, nomás no. Oremos, Dios te salve, Reina Madre, te suspiramos y me llevan esta vida. Y para nosotros, bueno, en el Buda Dharma, ahora te platico por qué no se le dice budismo, no hay un Dios. ¿Qué? Pero este gordito que representan sin body shaming. Desde ahí vamos a hacer la deconstrucción. Este gordito es chino, ¿sí? ¿Qué? ¿Tú recordarás que en 1950 China empieza a ocupar Tíbet? ¿Sí? Ajá, Entonces, parte de la ocupación china, lo que se hace con la práctica del Dharma es lo siguiente. Que el estudio, que las tradiciones propias de Tíbet Central, antes conocido como Tíbet Histórico, se propaguen, ¿sí? O sea, que podamos seguir propagando el Dharma, que son las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Entonces, por esa razón, ahí te va. No se puede decir budismo, dado que nosotros no somos una religión. Okay. Es una escuela de pensamiento. Que es una religión. Generalmente se piensa, y es que como ven los altares, como ven a la imagen, los templos, exactamente, las imágenes. China. Paola, tú que estás en Japón, ¿nos puedes mandar, por favor? Sí. Por favor. Reportera, tenemos una reportera en Kioto. ¿Y sí? Sí la tienes. Sí, ahorita nos mandas por favor. Pero no son imágenes propias de una deidad. ¿Sí? O sea, Siddhartha Gautama, desde ahí vamos a deconstruir. No es budismo, dado que no es una religión. El ismo es propia de una religión. Lo que te decía, religare es una tradición revelada. O sea, un Dios baja y un Dios te crea, o un Dios te da, o un Dios será responsable de, si Dios quiere, Dios te lo dirá. Y el Dharma, estrictamente, la traducción de Dharma es lúcido. Estamos en Dharma. O esa es la aspiración. Entonces, cada vez, yo creo que sí. Estoy bien lucido. Entonces, cada vez que tú ves las imágenes, o por ejemplo los altares, las velas que se prenden. O sea, para los que nos están escuchando, Sara está haciendo referencia a su altar, porque es un altar lleno de cosas de budistas, incluso hasta de judaísmo, ¿verdad? Este es el judío y este es el budista. No se alcanza a ver incluso en cámara, ni modo, tienen que venir a visitar esos estudios para visitar, exactamente. Pero sí, y luego, Y luego sí tenemos chance, muy bien. Sí. Es que desde que no haya mis videos. Ya sé, primer corte, recapitulemos. No es budismo, es Buda Dharma. Ok. ¿Sí? ¿Y por qué le pusieron budismo? ¿Qué pedo? Es como esta onda de por qué hay salsa de soya con chiles jalapeños en México, cuando en Japón supongo no comen sushi. Exactamente, o la psicología transcultural, así se le dice. Okay. Entonces, es como una manera amigable de traer a Occidente esta escuela de pensamiento. Sin embargo, no es una religión, porque insisto, religión viene de religare, que es tu unificación con una divinidad. Y para nosotros no es tanto la divinidad, sino el cultivo de una mente lúcida, que es el Dharma. O sea, vivir en Dharma, dices tú. Es uno de los fundamentos propios del Buda Dharma, de uno de los descubrimientos que hace Siddhartha. Ya sí. ¿Siddhartha? Siddhartha es el Buda. Siddhartha Gautama es un príncipe que todo el Dharma viene de Siddhartha Gautama. ¿Cuántos años tiene esta religión? Bueno, que no estás escuchando, pero... No es religión, pero aproximadamente 2600 años. Wow. Lo que decías lo que compartí en tu podcast anterior es precisamente cómo el catolicismo viene a romper la época, ¿sí? O sea, el después de Cristo. Nosotros vamos antes de Cristo, aproximadamente 2600 años. Ok, o sea, sí son... ¿algo? O sea, nosotros no tenemos una línea de tiempo como es que el catolicismo. Fue Jesús, ¿y luego fue Buda? No, primero fue Buda. ¿Buda? ¿A poco? Exacto. O sea, es más... Estamos en el 2022. Puede ser un corte comercial. Perdón, por favor. Perdón, después de este gran corte. Primera recapitulación. Sí. Exactamente. Aquí me ponen así como símbolos de fallas técnicas. Eda. Oye,
Pero entonces, o sea, primero fue Buda y después Jesús. ¿Qué? Correcto. Güey, estoy sorprendido. Estamos sorprendidos. Lo que pasa es de que no es una tradición que nosotros conozcamos en Occidente. Lo que te decía, o sea, religiones como catolicismo, cristianismo, judaísmo, el islam, a final del día, son un poquito más friendly para la cultura occidental. Bueno, recordemos que, y al final del día, Siddhartha, que es de donde parte toda esta doctrina, antes de él convertirse en el Buda, él viene de la tradición brahmánica, o sea, viene de los dioses hindús. Siddhartha vivía en lo que es ahora la cordillera de Nepal. Y ahorita lo que decías de del budita gordo, ¿no? Esta representación que si le frotas la panza y no sé qué tanto, eso no es parte del Dharma, es parte de una superstición muy relacionada con la ocupación china. ¿Sí? Ay, no. O sea, pero es lo más mainstream. Es lo más mainstream. O sea, todo el mundo cree que esto es budismo y creen que es una parte supersticiosa y creen que... Y por esa razón también esta onda de budismo, ¿no? Creer que si haces este tipo de rituales, o sea, en el Dharma sí hay una escuela de arte mística, por ahí está el Dorje y la campana, que es parte de las artes místicas. Sí. Pero no es una superstición. Entonces, ¿y qué pasa con la ocupación? ¿Entiendes por superstición una creencia de que te va a ir algo increíble? ¿O qué se entiende por superstición? Porque no yo creo que, otra cosa. No, yo creo que es muy diferente a, por ejemplo, la religión, que si rezas, tendrás esto. Yo creo que como entendimos el budismo en Occidente, el Dharma, pero aquí lo decimos budismo, es como una onda de suerte. Que si las monedas, que si le pones, que si le frotas la panza, pero al final del día, o sea, es como una temática más de te va a dar suerte. Como la galleta de la suerte, haz de cuenta. O sea, las galletas... Ajá, es lo que te platico. Y por eso un objetivo fundamental de la Casa Tibet México, que es la escuela de donde yo salgo, es precisamente la propagación correcta del Dharma. Cuando, o sea, que hay un chisme. Cuando entra la ocupación china, tienen que sacar a su santidad el Dalai Lama de Tíbet histórico, actual conocido como Tíbet Central por la ocupación china, pero su santidad tiene que salir de ahí. Entonces, su santidad empieza este movimiento, su santidad Dalai Lama, 14 Dalai Lama, empieza este movimiento para que el Dharma se expanda por el mundo, pues está el riesgo de que si China conquista Tíbet, pues desaparece la tradición. Hay una gran parte todavía, sí, conquistada. O sea, sigue siendo Tíbet ocupado. Pobres tibetanos. Pues la realidad es que sí. Entonces, este movimiento viene, o sea, su santidad, pues obviamente palancas, se reúne con Richard Gere, con David Bowie. Aquí en México tenemos a Marco Antonio Karam, gran maestro, y ellos son los que se dedican como tal a la propagación de un correcto estudio del Dharma. Wow. Con la intención de que no desaparezca. Entonces hablar del budismo en realidad es estar hablando del Dharma. Del Dharma. Ok. Oye, a ver, ¿quién fue Buda? O sea, porque dicen que es reencarnado y que lo están esperando y... No, de hecho su santidad es la encarnación de un bodhisattva. Es que es interesante platicarte toda la historia, ¿no? Siddhartha Gautama era un príncipe, de ahí parte todo. Era un príncipe de Nepal que... Fíjate que dicen que era muy perfecto. O sea, es una integración entre hombre, mujer, masculino. O sea, es una integración muy perfecta. Wow. Y tú recordarás cómo son las imágenes de la India, de los dioses hindús, Brahma, Krishna, son muy guapos, pero son andróginos. No, ajá, o sea, pero también como que tienen luego muchos brazos o así, no sé. Nosotros, por ejemplo, tenemos la representación con Avalokiteshvara. Ese es el bodhisattva de la compasión, que se supone, bueno, no se supone, la idea es de que su santidad el Dalai Lama es la encarnación de este bodhisattva. Okay. Entonces es como en el catolicismo hay un papa, nosotros tenemos un Dalai Lama, por así decirlo, es nuestro líder temporal. ¿Es el que dice su santidad? Su santidad el Dalai Lama, es nuestro líder temporal. No, encarna. O sea, se escoge, pero se escoge de maneras muy interesantes. Cuando muere un Dalai Lama, hay un proceso de 49 días, que es el bardo del morir, porque se cree que en la encarnación. Entonces hay un proceso para ver en dónde nacieron estos niños. O sea, después de este tiempo, en dónde nacen, hay muchos augurios para saber en dónde nace el siguiente Dalai Lama. ¿Qué? Y hay pruebas en dónde encarnó, y hay pruebas para saber cuál fue, o sea, si efectivamente este niño
es su santidad, porque son por ejemplo, el actual Dalai Lama, el 14, Tenzin Gyatso, él nace en una aldea cerca de la capital donde estuvo el Potala, que era el palacio del Buda, que se llama Lhasa. ¿Qué? Son augurios, mira, está chinito, se pone. No puedo creerlo. Nuestro actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, nace en el año de 1935. Esto es impresionante, ¿verdad? Pero previamente había muerto el 13º Dalai Lama, y él tiene ciertas, ¿cómo te diré? Ciertos tips, por así decirlo, cuando una vez que muere, porque no recordemos, ni siquiera te he platicado de lo que ve el Dharma, pero es una mente lúcida que una vez muerto, de todas formas, su conciencia sigue. Entonces él estando muerto ya, un cuerpo muerto, estaba en estado de meditación y él empieza a voltear hacia la aldea cerca de Lhasa para decir, ahí está. O sea, vaya para allá. ¿Cómo no puedo creer? Está increíble. No quiero sonar agnóstico del budismo. Ajá. Pero, o sea, ¿cómo saben que sí? O sea, ¿cómo saben que reencarnó? Tienen pruebas. O sea, al final del día es un niño que nace con cualidades espectaculares, ¿sí? O sea, recordemos. Es muy listo, muy iluminado. Desde los 2 años nace, o sea, sabe perfectamente recitar mantras, por ejemplo. O sea, cosas que los niños de 2 años no saben hacer. Sí, entonces saben recitar mantras, saben maniobrar los objetos propios del Dharma, o sea, lo saben maniobrar muy bien. Entonces dices, pues claro, esto no, o sea, este niño no es normal. O sea, no, y aparte como allá sí es esta creencia, pues obviamente sus padres reportan, ahora sí, a la ciudad de Lhasa, ante un ministerio que... Yo no sabía que tenía ya un pueblo, güey. Tienes un pueblo y ahí vivía el Dalai Lama. ¿Qué? Entonces, es increíble el proceso porque insisto, los padres van, viene un ministerio, por así decirlo, teocrático del Tíbet, a ver si efectivamente estamos hablando de la encarnación del Dalai Lama. Entonces, de entrada hacen un truco. El monje se viste de civil, el civil se viste de monje. Llegan con Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, y Tenzin le dice, tú no eres, o sea, ¿por qué se confunden? Y le hace hacia el monje. Es muy simpática la historia, dice, tú no eres tú no eres un civil, tú eres un monje. Le jala el mala que trae. O sea, ya de ahí dicen, ok, aquí hay algo. Regresan en 3 meses, porque pues al final del día de esta aldea a Lhasa se hace un recorrido, 1935, aparte de todo. No hay coches. No hay coches, no hay nada, entonces llegan con objetos que le pertenecían al lama, a ese lama. Entonces la campana que está ahí, por ejemplo, el dorje, o sea, llegan con esos objetos y le dicen al niño cuál es la tuya. Agarra, obviamente, la que le pertenecía, porque pues al final en el Dharma se cree justo en el cultivo de una mente que pueda trascender y que puedan encarnar a un bodhisattva de compasión. ¿Tú cómo llegaste al budismo entonces? Yo llego al budismo, al Dharma. Al Dharma. ¿Cómo conoces a Buda? Creo yo que fue un gran augurio. Yo estudié mi especialidad en Guadalajara, en el Instituto Gestal de Guadalajara, y se asemeja mucho, de hecho, Gestalt. Okay. De hecho, la Gestalt trae mucho postulado propio del Tao, que es otra escuela de Dharma, del Zen, que es otra escuela de Dharma, el taoísmo, exacto. Tao Zen. Haz de cuenta, es Dharma y de ahí hay muchas tradiciones. Por ejemplo, el Zen es más en Japón, por ejemplo. Son tradiciones o sea, un poquito diferentes. O sea, los templos budistas sí también varían por cada ubicación. Sí, al final del día cuando tú vas a un templo, por así decirlo, lo que pues sí, tal cual una representación, vas a honrar a tu mente. Por eso, por eso insisto en los altares. Por eso parece que tiene un sombrerito de nuez, pero porque realmente es la iluminación de una mente. Porque, insisto, a diferencia de la tradición, las tradiciones abrámicas, en el Dharma se cree que todo está acá. Entonces, nadie te está haciendo las leyes del karma, nadie te está haciendo, Dios no te está castigando. Son tus acciones, nada de lo que emerja
Al final del día es un castigo divino. Hay una recapitulación de cuáles fueron tus acciones. Si eres drogadicto y tuviste un accidente, no fue culpa de Dios. Claro. O sea, obviamente estabas ahí todo inconsciente. Claro, y hay karmas, o sea, la temática de karma también es muy interesante porque también hay karmas de pueblos, o sea, de las ciudades, del mundo, hay karmas. ¿Dharma y karma son totalmente cosas distintas? Son diferentes. Dharma... ¿Vienen del mismo papá? Sí. Okay, o sea, Dharma, más sencillito, Dharma son las enseñanzas, punto. Entonces nosotros se dice tomar refugio en el Buda, que significa una mente lúcida, en el Dharma, las enseñanzas que te conducen a esta mente lúcida, y la Asamblea Suprema, la Sangha. Es decir, la Sangha es tu grupo de estudios. Como tu comuna. Ajá, exactamente. Y en estos tres tomamos refugio todos los días, porque pedimos como tal aspiramos a una mente lúcida. ¿A quién se le halla? ¿Cuántos budistas hay? La verdad no sé. O sea, yo todo este viaje, lo que te platicaba al inicio en Guadalajara. Okay. Y cuando yo llego a Celaya, sé que han traído a los monjes, de hecho yo pertenezco a Loselling, al monasterio de Loselling, de Ciudad de México, pero yo conocí a estos monjes de Loselling cuando Casa del Diezmo los traía a los festivales de artes místicas. Pero ya para ese entonces yo ya tenía al menos unos 6 años como estudiante de la Casa Tibet. ¿Y cómo se entra a esa secta? ¿Y cómo se entra a esa secta? Por voluntad propia. O sea, no tienen bautizos, no tienen... No es una religión. Entonces, al no ser una religión, pues es un estudio. Güey, he vivido engañado todo este tiempo, Creo que todos en algún momento lo vimos de esa manera. Entonces, a mí, de verdad, yo creo que mi llegada a la Casa Tibet fue, creo yo, un buen augurio. Oye, Cábala y budismo y Dharma, nada que ver. Nada que ver. Okay. Cábala es propio de la tradición judaica y el Dharma es propio del Dharma. O sea, oye, y ahorita que dices judaísmo y Buda, o sea, ¿cómo se lleva el budismo con las otras? Ahí es algo muy interesante porque justamente al no ser una religión, la puedes a mí me gusta mucho implementarlo de esa manera. Yo tengo un voto de renunciante, sin embargo todavía no me voy al monasterio. Porque todavía me gusta mi perrito, mi familia, mi cabello y, o sea, todavía no estoy lista y el maquillaje, sí, o sea, todavía no estoy lista para el monasterio. Me gusta comer. Yo sabía que dejaban de comer como días. Y que todo tiene que ser muy de madrugada. Déjame ver si mal no recuerdo, vi en un programa de eso así como de History Channel, Nat Geo, así de que el Buda que iba a reencarnar es un ser que tiene así días sin comer, es muy espiritual, o sea, se está alimentando con la naturaleza, que lo encontraron en un árbol, lo que lo van a, o sea, como... Esto del árbol es importante, pero esta es la historia de Siddhartha Gautama, la que tú estás diciendo. Entonces ya lo conocía todo. ¿Ya lo conocías? Hombre, de toda la vida, amigo, yo lo cargué. No sé, ver tu cuenta de Instagram. Siddhartha. Y esto es bello, o sea, pues al final creemos que todos podemos tener algo de budeidad. Qué bonito. Después de una gran falla. Estamos felices, por alguna bizarra razón el mundo no quiere que compartamos. Y en domingo de resurrección, sí, qué vergüenza. Es Jesús diciendo, no, yo soy... Es que somos unos pecadores, güey. Deberías de estar en eso. Como la Semana Santa, pero la Semana Santa. Como el meme. Este meme me da un buen de risa. Ay, perdónennos. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Es que está cabrón, miren, se grabó jueves, hubo fallas técnicas, o sea, se nos acabó la luz del día, porque pues este podcast es trespecino. Y... empezamos, retomamos en domingo. Ajá, producción nos pidió un corte extenso. Ay, no, qué vergüenza. Sarita, continuamos. Siddhartha. Quedamos que no era el esposo de Yuya. No es el esposo de Yuya. De ahí parte todo, porque, una vez más, príncipe, nació en lo que es ahorita la cordillera de Nepal. Sí. Entonces, bueno, es importante el contexto, incluso geográfico. Sí, claro, porque evidentemente Asia y tiene otras ideas. Exacto, y actual esto es lo que se conoce como el Tíbet histórico. O sea, ¿por qué? La ocupación china. Entonces ya no es Tíbet. O sea, técnicamente está ocupado, pero bueno, esas son otras cosas. A lo que voy. Nace este príncipe, nace con, pues obviamente antes del Dharma existía, sigue existiendo esta onda de llevar a los niños a que les digan cuál va a ser su porvenir. Todavía no existía el Dharma, es importante. Y le dicen a su padre, muere su mamá cuando él nace.
Entonces, pues se considera un sacrificio por haber dado vida a un bodhisattva. Ay, tuvimos que desayunar, gente, la verdad, sorry. Sara, Buda Dharma. Buda Dharma. El árbol es algo espiritual, ¿simboliza algo espiritual también en el budeísmo? ¿O? Buda Dharma. No, simboliza, es el árbol de Bodhi, y tal cual se supone que todavía existe, significa el día que él encontró la iluminación. Ahora sí explico. Príncipe, recapitulando, príncipe con un destino medio marcado, pero de pronto empieza a entender que, empieza a vivir como una insatisfacción. O sea, al final del día tiene toda una vida arreglada, ¿no? Tiene una esposa, porque recordemos que en la India te dicen con quién te vas a casar, o sea, tiene a su esposa, tiene a su hijo, le está pasando chido en el Pótala. 2022, sí. Sí, hasta. Es cierto que te digan con quién te casar, pero sí, o sea, tienes técnicamente todo lo que pudiese proporcionarte un placer, un bienestar, y no lo sientes. Entonces, hay 2 noches importantes en el Dharma. Dos. Que se le llama la prosperidad, ya luego te platico de qué va, pero cuando él empieza a cursar con esta insatisfacción, le pide a uno de sus sirvientes, porque pues la India, los sistemas de castas, le pide a uno de sus sirvientes que lo saque del Pótala para ver el palacio, para ver qué hay allá afuera. Entonces es un día que se topa con pobreza, con muerte, con enfermedad, y entonces dice, ay güey, creo que a todos nos ha pasado algo así en algún momento, que sales de la burbuja a ver que hay sufrimiento allá afuera. Entonces, imagínate, creo que a todos nos ha pasado esa crisis de regresar a tu casa y ahora ya no puedes hacer como que no viste algo. Entonces entra en este conflicto porque tendría yo que dejar, o sea, yo Siddhartha tendría que dejar mi reinado, a mi esposa, a mi hijo, pero tal cual siente ese llamado. Entonces se despide de ellos, y aquí está lo importante del camino medio, ¿sí? Pues la primera forma que él encuentra para entender la renuncia al sufrimiento es mediante los ascetas. ¿Quiénes son los ascetas? Una banda de los... Obvio, no. Una bandilla. Una bandilla. Son estos sabios renunciantes extremos, ¿sí? Entonces, aquí es el camino medio, es importante. Son renunciantes que viven de meditación. O sea, los has visto en Facebook, son los monjecitos que parecen momias, que sobreviven más de... Sí, pues, ve los videos, dices, es un cuerpo ya descompuesto. Sí, o sea, renuncian a comida, renuncian a bebidas, son renunciantes, y están intentando liberarse mediante la mente del sufrimiento, y lo han logrado. Entonces, Siddhartha toma ese camino. Y durante mucho tiempo, no recuerdo si fueron años, pero sí durante mucho tiempo, se fue hacia ese camino intentando liberarse. Practicó muchísimos tipos de yogas, recordemos, es la India, entonces se mete a muchos tipos de yogas, mucha formación mental como tal, pero en una de esas, pues obviamente su cuerpo se empieza a descomponer. Pues es lo que te iba a decir, ¿cómo se mantenía? Lo que te decía ese día. Y ahí está, ese es el camino medio, justo. Entonces o sea, ya no puede, se desmaya. Esto es importantísimo, previo a las 4 nobles verdades. Se desmaya y una chica se acerca y le da un bol de arroz. Entonces ahí es donde él entiende el camino medio. Un camino de efímero, de hedonista, no te va a traer ningún bienestar, pero tampoco un camino de muerte. Tienes que encontrar el punto medio. Entonces, él decide dejar a los ascetas, ahora sí, y encontrar las causas del sufrimiento. Se sienta abajo de un árbol de Bodhi y decide, o sea, no me paro de aquí hasta que no ilumine mi mente para saber qué pasa con el sufrimiento, y nos revela lo que platicábamos el jueves, las 4 nobles verdades. Jueves Santo. Jueves Santo. Domingo de resurrección. Justo él encuentra la base del Dharma. En ese árbol, bajo ese árbol de Bodhi, la noche de la iluminación, segunda noche importante, y él tal cual entiende, recapitulando las 4 nobles verdades, de ahí partimos todos los practicantes del Dharma. Dukkha, Samudaya, Nirvana, Marga. En la vida hay sufrimiento, la causa del sufrimiento, apego, ignorancia y aversión. Hay un fin del sufrimiento, y hay un camino, el noble octuple sendero para eliminar el sufrimiento. Entonces, estamos en Nirvana, dices tú. Todavía a final del día es un trabajo, y es diario el trabajo del Buda Dharma. ¿Por qué? Porque durante algún momento de tu día vas a creer que el mundo se tendría que adaptar a ti. Y vas a sufrir porque no tienes lo que quieres, y porque estábamos esperando tanto las vacaciones y ya es domingo y ya se van a acabar. O sea, es una desconexión constante, que eso se le llama samsara. Apego, dices tú.
El apego, y eso nos hace regresar a lo que nosotros le llamamos samsara. El samsara es la existencia cíclica, la rueda del karma. O sea, ¿por qué parece que siempre caemos en el mismo bache? Porque siempre estamos buscando nuestro bienestar afuera. Porque no has aprendido tu lección, más bien. Exactamente, ese sería el karma de actualización. Ay, no, aprendan su lección, ¿verdad? Allá afuera en casa. Oye, entonces, ¿qué? Si imagínate que yo quiero ser budista, ¿puedo compartir con mi religión católica? Sí. Ok. Y, o sea, ¿el Buda no está peleado con la homosexualidad, con la pobreza, con la droga, o cómo? No, el Dharma, el Dharma es un camino, recuerda, lo más acercado a incluso le dicen ciencia de mente, o sea, de la mente. Wow. Por eso yo lo implemento mucho en psicoterapia, muchísimo, porque integra polaridades. O sea, cuando Siddhartha, ya una vez iluminado, se da cuenta del camino medio. Ya encontré la iluminación, ¿ahora qué hago con esto? Entonces, es mucho de balance. Es bien difícil tener un balance allá en casita, ¿sí o no? ¿Es complicado? Sí, claro, pero es entender que justo, o sea, no hay un pleito. ¿Por qué? Porque no hay una definición. El Dharma no define. Por eso en psicoterapia yo nunca doy diagnóstico. En psicología sí, pero en psicoterapia no, porque vas en contra de los preceptos morales, tanto de la psicoterapia gestal, pero del Dharma, ¿no? Porque Siddhartha nos dice, sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos, para poseer lo que no nos pertenece. Justo. Esas son las causas de sufrimiento. Noviazgos bien tóxicos, dices tú. Pero cuando te identificas, cuando te identificas como esposa de novia, nos identificamos con lo que no somos. Ya te pusiste, soy la novia de. Entonces sí. ya eliminaste todas las demás áreas de potencial. Sobre todo las tuyas, ¿no? Te estás abandonando. Exactamente. El Dharma, más Dharma en su vida. Más Dharma en nuestra vida, por favor. Oye, Sarito, ya casi vamos a acabar. Es que entre tantos cortes no sé. Ya no sé en dónde nos quedamos. A ver, nos echamos al Dalai Lama, nos echamos las 4 nobles verdades, nos echamos el árbol, Siddhartha. Nos echamos 4 cortes, 6 cortes para ustedes. Mira, mis becarios están reprobados. Ahí sí no. ¿Qué nos faltará? Es que no sé. Mucho. Pero, o sea, si dices que es como de mente, sí se puede ser homosexual, o sea, sí, claro. dice que sí no hay bronca, ¿o qué? Pues es que el primero que se estaría definiendo sería uno mismo. Pero entonces drogas sí no. No, por eso fue lo que te platicaba el jueves. Por esa razón yo no he podido ir al monasterio porque yo todavía no he renunciado al cigarro, no he renunciado, o sea, el espíritu de renunciante es muy, no te quiero decir extremo, pero sí como tal, pues que incongruencia, ¿no? Quieres ser compasivo contigo y te estás dando la madre mediante la fumadera. Entonces, por esa razón los ayunos... Escriban corazoncitos negros así para que Sarita deje de fumar. Y no lo voy a dejar, por lo pronto no lo vamos a dejar, entonces... ¿Cuántos likes merece este video para que dejes de fumar? Ay, la gente sí dislike. No importa. Fuma. Sí, entonces, obviamente todo lo que... y justo, por esa razón dejamos alcohol, yo debería dejar el cigarro, pero dejamos drogas, alcohol, ¿por qué? Porque es tu mente con la que estás trabajando. Entonces no te puedes corromper la mente mediante alguna sustancia para alcanzar la iluminación, y ahí es donde mucha gente brinca con, pues obviamente las plantas de poder. No tengo nada en contra de las plantas de poder, pero tal cual es hazlo mediante, ayahuasca. Peyote y ayahuasca, sí, son plantitas de poder y preciosas, o sea, el trabajo es bello. Me encanta que ya le llaman plantitas de poder, pero enteógenas, pero, o sea, el Dharma va al revés, o sea, es tu trabajo lograrlo. Pues pero es bien difícil trabajar a veces en uno mismo, no nos gusta ver lo que está dentro de nosotros, güey. Es un tema bien fuerte, la neta, porque real, o sea, dices, güey, no me gustaría que me descubrieran, no sé, fumador, y fumas escondidas, o no sé. Eso es como clavado por dentro de decir, bueno, ¿de dónde viene, güey? Mis heridas de infante, güey, mis heridas de abandono, o sea, como esas cosas que tú dices... Porque no nos gusta, güey, y andamos ahí tratando de normalizar y romantizar cosas. Sí. Que con tal de no decir, güey, porque es bien difícil hablar de Pero ahorita que lo dices, se parece un poquito a psicoterapia, but no, pero el Dharma tiene una práctica muy fuerte, muy fuerte, que se llama la práctica de la recapitulación o la recolección de las 4 previas moradas, ¿sí? Esta práctica es como tal, como si lo viéramos en psicoterapia, un análisis, pero no estás analizando.
es empezar a conectar todos los puntos, en dónde vas repitiendo lecciones, porque parece ser que siempre estás repitiendo lo mismo o que te caes en el mismo bache, pues es la desconexión al final del día de tu mente. Pero como bien lo acabas de decir, o sea, cuando te das el clavado al interior a toda tu vida, es donde empiezas a entender, ok, ya veo que esta es una causa, esto es lo que me hace tambalear, esto es lo que tuviese que meter un poder opositor, que si lo vemos en psicoterapia diríamos autoestima. Esta autoestima, si lo dices autoestima, pues es que quiéranse tantito, quiéranse un buen más bien. Quiéranse un buen, sí. Vengan a terapia. Oigan, Sarita, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, querido. Este episodio creo que va a ser largo, corto. No sabemos qué va a salir de aquí. Gente, pues si ya llegaste hasta aquí con todo y cortes, ya suscríbete. Ya, suscríbete si quieres una segunda parte del o sigan a esta mujer o también escríbanle, claro. Güey, escríbanle que regrese a su podcast. Ya necesitamos regresar, pero me gusta más colaborar contigo. Muchísimas gracias. Me das chilaquiles. No, ay, tú me los diste, mujer. Ay, gran mención a chilaquiles. Gran mención a chilaquiles. ¿Chilaquiles o cómo? Chilaquiles. Ay, sí, Joaco, muchísimas gracias. Gracias por nuestro desayuno. Oigan, sí, suscríbanse, denle like. Ya somos 500 amiguitos, 500 basalivers, no y sé. hay regalitos, sí. Ay, hay regalitos. Lo voy a desempacar hoy. Hay regalitos. Voy a hacer unboxing hoy. Pero sí funciona, sí. Esto va a salir de este lunes, de mañana en 8. Entonces, lo más probable es que la gente ya se chuteó. Fondien, porque hay regalitos. Es muy sencillo la dinámica, exactamente. Y si no nos apoyamos entre nosotros, quien además es gran proyecto y estamos conociendo mucho. ¿Karma es negativo? ¿Cuál es el positivo? No hay ni positivo ni negativo. ¿No? Siempre pensaba que había un karma negativo porque te iba a decir karma positivo. Es un buen karma. Ok. No, simplemente es. Ok. No sabemos. Pues les deseo un buen karma. Una buena vida. Gracias, suscríbanse. Los queremos. Perremos. Ay, es que me interrumpieron ayer la peda, ¿sabes? Entonces yo quería perrear más. Tú querías seguir perreando, cariño. Por peda no mamen, entiéndase, yo no tomo, pero por perreo es peda, perreo es perreando, exacto, sí, intenso. Gracias. Ay, los amamos, Pon un gracias. poquito carita así para vernos hermosas.